Bueno, muy buenas tardes, saludo a todos mis amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, saludo a todos mis amigos y a todos mis hermanos, todos son bienvenidos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Como ustedes pueden ver allí, hoy vamos a tener esta entrevista. Es una entrevista la cual hemos titulado Mormón explica si su doctrina es igual a la de los pentecostales del nombre. Para esto hemos invitado a un amigo, se llama Santiago, él es mormón, vive en España, y para esto lo hemos invitado para que él nos responda algunas preguntas. Pero primero, démosle la bienvenida. Santiago, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bienvenido al canal Pentecostal, la unicidad única verdad de Dios. Para mí es un honor tenerlo en esta tarde. Muchísimas gracias, pues el honor es mío también, agradecido por estar en su casa, en su canal, y bueno, con ganas de explicar lo que uno cree, con todo el respeto, con todo el cariño hacia todas las creencias, todas son válidas, todas son buenas, y bueno, cada uno defendemos lo que creemos, lo que entendemos en las escrituras, y hoy voy a explicar un poquito de lo que yo creo y entiendo, con todo mi respeto y cariño. Bueno, me llamo Santiago Lázaro, soy de España, nacido en Valencia, vivo actualmente en Guadalajara, España, no Guadalajara, México, que es mucho más conocida, pero esta es la original, la primera. Y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace 45 años. Y como le he dicho, pues es un privilegio estar aquí con usted y contestar a sus preguntas. Gracias, Santiago. Sí, yo ya dije, bueno, Guadalajara, México. Acá también tenemos Cartagena. Y Cartagena también hay en, en España. La historia pues nos dice que los españoles que vinieron a nuestras tierras con el fin de no extrañar mucho su lugar de origen, pues colocaban esos nombres a las ciudades porque les recordaba las ciudades desde donde ellos salieron. ¿Usted me está escuchando bien, Santiago? Sí, perfectamente. Listo. Entonces, Santiago, usted ya nos dijo que usted es mormón de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Lleva ya, ¿cuántos años nos dijo? 45 años bautizado. 45 años en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esto es una entrevista y usted ha aceptado pues respondérnosla, y es para que usted aclare algo de su doctrina. Primero es, Santiago, ¿ustedes creen en la Trinidad? Sí, pero no en la Trinidad bizantina o clásica que creen la mayoría de los trinitarios. Es una variante, dijéramos, de la Trinidad. Es Trinidad, pero no exactamente como la clásica, la bizantina. ¿Nos puede explicar la diferencia entre la Trinidad clásica, es decir, la Trinidad, por ejemplo, de los trinitarios, de la Iglesia Católica, de las iglesias que salieron después de que se aparta Lutero de ellos? ¿Cuál es esa diferencia entre la Trinidad de ustedes y la Trinidad de ellos? Bueno, pues nosotros creemos que existen tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ambos son iguales en gloria y poder, pero que no son físicamente iguales, que no son de la misma materia. No es un Dios con tres cabezas, sino que son tres seres separados, diferentes. Es lo que nosotros llamamos triteísmo, somos triteístas. Creemos que es un solo Dios, somos monoteístas en el sentido de que es un solo Dios en unidad, en propósito, en obra, pero son tres seres diferentes, completamente diferentes físicamente. Listo, Santiago, pero bueno, la verdad yo no le encuentro mucha diferencia, porque en el sentido en que ustedes se hacen llamar triteístas y creen en tres dioses, pero aunque la Trinidad que usted le llama clásica, ellos no crean en tres dioses, pues lo que confiesan, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, un solo Dios, no tres dioses. Pues de pronto en eso sí sea la diferencia, pero ellos, aunque no lo digan abiertamente, pero sí lo confiesan desde el punto de vista de que todos tres son dioses, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero dicen ellos, pero no son tres dioses, es un solo Dios. Pero ustedes sí abiertamente sí dicen, sí creemos
que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y son tres dioses. Abiertamente ustedes sí lo dicen. Correcto, correcto. Es que lo demás, con todo mi respeto, es una incongruencia al final, ¿no? Porque es la pregunta que ustedes siempre le hacen a ellos. He visto muchos debates suyos de unicitarios con trinitarios y al final es la pregunta que les hacen y que no pueden responder. Pero es que es así. O sea, hay que ser claros y decir, claro, no es que seamos politeístas, no creemos en un panteón de dioses, pero sí que creemos en tres dioses separados y diferentes que forman una unidad, es un solo Dios, en propósito y en obra, como dice y enseña la Biblia realmente. Y es lo que voy a intentar explicar hoy con las preguntas que me había planteado. Bueno, sí, son 5 preguntas, pero de pronto esta va ligada a esto. Pues tenemos tiempo, Santiago. Podemos sin ningún problema, que no está cerrado. No está cerrado. Santiago. Santiago, ¿ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Correcto. Utilizamos la fórmula de Mateo 28, lo que enseñó Jesucristo. Es decir, vayan y hagan discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la misma fórmula que usan los trinitarios, ¿no? Trinitarios clásicos. Correcto, en eso sí, en eso coincidimos completamente. O sea, es el mismo bautismo. Correcto. Listo. Mi segunda pregunta, Santiago, es, ¿recibió su fundador? ¿Cómo es que se llama el fundador de José Smith, es el primer profeta de la iglesia. El profeta de la iglesia, José Smith. ¿Recibió su fundador José Smith la revelación de que Jesús es el único Dios y que además de él no hay otro Dios? Bueno, esa era una de las preguntas que me había planteado. No sé si quiere ya, o sea, hago un breve resumen o quiere que ya empecemos a responderlas todas en un breve espacio de tiempo, porque... No, Santiago, o sea, ya pasamos la primera. ¿Tienes algo que la primera, bueno, pero la primera no la he explicado, solamente he dado un breve... discúlpame. Claro, por eso era como una introducción, pero para desarrollar el tema me había preparado escrituras, había justificado, por eso digo que si llevamos así, acabamos en 2 minutos. Ya, dale, Santiago. Entonces, ya que quedamos de que ustedes sí creen en la Trinidad. Sí, si quiere le explico un poquito el porqué, que era la primera pregunta, si creíamos en la Trinidad, y le explico brevemente nuestras creencias al respecto. Dale, Santiago, dale. Vale. Pues como hemos dicho, nosotros creemos en la Trinidad, pero no en la Trinidad bizantina o la Trinidad clásica, sino creemos en la Trinidad bíblica, bajo nuestro entendimiento, repito, y con todos mis respetos hacia ustedes y hacia todas las demás creencias. La Trinidad para nosotros se vislumbra ya desde el Génesis. En Génesis 1:26 ya se dice hagamos al hombre, o en Génesis 3:22 se dice el hombre es ahora como uno de nosotros. Por lo tanto, se puede ver ya una pluralidad desde el principio de la Biblia. Repito, eso no significa que no seamos monoteístas, sino que significa que la Trinidad realmente está compuesta por 3 personajes diferentes, como dice la Biblia, como explica la Biblia. Y para ello nos tomamos como base un versículo que lo utilizan muchos, pero lo interpretan de diferentes maneras. Y es Deuteronomio 6:4, en la cual la famosa exclamación de escucha Israel, Jehová Elohim, Jehová uno es. Ustedes los unicitarios lo interpretan con que solo hay un único Dios y lo demás son manifestaciones. Los trinitarios dicen que hay 3 en 1. Nosotros creemos que hay 3 dioses separados y diferentes. Y para ello podríamos verlo, por ejemplo, el significado exactamente de la palabra que se usa como uno en este versículo, en Deuteronomio. La palabra, no sé si lo pueden ver ahí, el diccionario interlineal griego, es eyad, y eyad, la primera descripción, la primera definición es unido. Por lo tanto, realmente lo que está diciendo la Escritura es que Dios está unido en sí. ¿Qué significa esto? Pues podemos verlo, por ejemplo, hay una Biblia muy moderna, la Biblia textual. Esta Biblia textual son hecha por eruditos actuales que están estudiando la Biblia y traduciéndole de los textos antiguos, y ellos, precisamente en el comentario de este versículo, hablando de la palabra eyad, dicen lo siguiente. Si el propósito de esta solemne proclamación hubiera sido dejar en claro la indivisibilidad de Dios, Elohim o dioses, se hubiera esperado aquí la palabra Yahad, que denota unidad indivisible. Sin embargo, el texto sagrado usa el vocablo Ehad, que es
el cual es específico en su significado y se utiliza con particular énfasis para definir un compuesto de partes unificadas, tales como la tarde y la mañana un día, los dos serán una sola carne. Si la palabra uno se utiliza aquí en el sentido de unificar, entonces la palabra indica que Yahvé siempre es en singular, nuestro Elohim siempre es en plural, es uno. De manera que vemos que ya partiendo de Deuteronomio 6:4, que se interpreta muy de diferentes maneras, la palabra Yad, el significado de que Dios es uno, es que Dios es una unidad, no es una única persona. Deuteronomio 6:4 nos está diciendo ya que hay tres personas, bueno, no dice cuántos, pero dice que hay una unidad de tres personas que luego en la Biblia nos lo enseña más adelante. Hay muchísimos pasajes que nos hablan ya del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que conforman esa unidad. Por lo tanto, el Dios es uno en unidad, no es uno único, solo o inseparable. Como he dicho, esto no significa que seamos politeístas, no creemos en un panteón de dioses, creemos en tres dioses diferentes, separados cada uno de ellos, pero unidos en propósito, en obra y en trabajo. Esa es la unidad perfecta en la cual nosotros creemos. Dios Padre, literalmente, por definirlo brevemente, es el Padre de nuestros espíritus. Todos nosotros creemos que somos hijos de Dios, hijos espirituales de Dios, no somos criaturas, somos hijos de Dios, creados en espíritu. Antes de la fundación del mundo, existíamos con Él en lo que llamamos la preexistencia o existencia premortal. Y todos, como hijos de Dios, tenemos un destino y naturaleza divina. Luego, nuestro hermano mayor, Jesucristo, es el primogénito en espíritu y unigénito en la carne. Creemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor, el primer hijo de Dios en el espíritu y el único hijo que tuvo en la carne. Y Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Para nosotros, Jesucristo, como el Verbo, también es el Jehová en el Antiguo Testamento, por eso hace tantas referencias a Dios como Jehová en hacer su obra, porque Jesucristo para nosotros es Jehová, y hay muchísimas escrituras, que ahora no hay tiempo de citarlas, que demuestran que Jehová es Jesucristo. Y también luego ya se encarna y se convierte en el unigénito de Dios en la carne, y es Jesucristo en el Nuevo Testamento, nuestro Salvador y Redentor. Y también creemos en el Espíritu Santo, que es un personaje de espíritu, el cual nos comunica con el Padre y con el Hijo, el cual testifica de ellos, da testimonio de ellos, nos revela toda la verdad y nos santifica mediante la obediencia a los mandamientos. Esos son los tres personajes en los que nosotros creemos. Creo que con la Biblia se puede demostrar suficientemente, pero como santos de los últimos días también creemos, y lo saben todos ustedes, en el libro de Mormón, y voy a citar una escritura del libro de Mormón que reitera y ratifica esta doctrina o esta enseñanza. Muchas personas no creen que sea necesario el libro de Mormón. Por supuesto, nosotros que creemos en él como la palabra de Dios, creemos que es otro testigo de Jesucristo y por lo tanto ratifica, complementa y aclara todas las verdades que están en la Biblia y que tantas discrepancias a veces han creado por las diferentes interpretaciones. Podemos leer, para terminar este punto, en Segunda de Nefi, capítulo 31, versículo 21. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Estas son nuestras creencias y creemos que todos somos hijos de Dios, que creados a su imagen y semejanza, linaje de Dios, como dijo Pablo a los atenienses, y como hijos de Dios tenemos una naturaleza y destino divino. Muchas gracias. Ya he terminado este punto. Gracias, Santiago. Bueno, entrando ahí lo que ya es la segunda pregunta o complementando lo que es el bautismo trinitario, el bautismo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautismo que usted también comparte, o ustedes también comparten los de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ahí en el libro del Mormón habla de ese bautismo. Sí, correcto. Esta era la cuarta pregunta. Si quiere la respondo ahora mismo, no hay ningún problema por el orden. Si quiere le respondo ahora esto. No, le explico. no solamente me puede citar allí donde dice en el libro Mormón, me puede citar donde está el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, sí, está en tercer Nefi, capítulo 11, del 23 al 27. Está. ¿Lo puedes leer? Sí.
De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras y de ser bautizados en mi nombre, aquí está hablando Jesucristo y hasta aquí estaríamos de acuerdo con ustedes, de lo que significa, pero él explica lo que significa ser bautizados en su nombre. Dice, de esta manera bautizaréis. He aquí, descenderéis y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y aquí, estas son las palabras que pronunciaréis llamándole por su nombre, diciendo, habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergiréis en el agua y saldréis del agua. Y según esta manera bautizaréis en mi nombre, porque aquí de cierto os digo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y yo soy en el Padre y el Padre en mí y el Padre y yo somos uno. De acuerdo con lo que os he mandado, así bautizaréis y no habrá disputas entre vosotros como hasta ahora ha habido. Porque parece ser que en aquella época, en aquel momento, también había disputas al respecto de cómo hacerlo y esta fue la primera enseñanza que Jesucristo les dio después de su resurrección. Se aparece a los nefitas y lamanitas en América y esta es la primera enseñanza que les da precisamente acerca del bautismo porque parece ser que habían habido también bastantes disputas al respecto de cómo hacerlo. Listo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Correcto. La segunda pregunta es, ¿recibió José Smith, el fundador de la Iglesia Mormón o de los Santos de los Últimos Días, recibió la revelación de que Jesús es el único Dios, único solamente, y que aparte de él no hay otro? ¿Esa fue la revelación que recibió José Smith o fue otra? Pues desgraciadamente no, o a pesar de todo no, para lo que ustedes creen. Precisamente es todo lo contrario. Cuando José Smith, le cuento brevemente un poquito los antecedentes de su historia. José Smith tenía 14 años en 1820, era una época que vivía en un entorno en Nueva York, en el estado de Nueva York, en un entorno protestante trinitario, una de las épocas del Gran Despertar, donde había mucha predicación de diferentes grupos religiosos, y José con 14 años estaba confundido en cuanto a las diferentes interpretaciones de la Biblia, porque decía que el mismo pasaje lo interpretaban de formas completamente opuestas las diferentes denominaciones religiosas. Entonces él, con su corta edad, su poca experiencia y con las diferencias religiosas, no podía comprender cuál de todas las iglesias estaba en lo correcto. Entonces asistía a diferentes iglesias e intentaba encontrar la verdad. Y un día leyendo la Biblia le leyó en Santiago 1:5 que el que tenga falta de sabiduría se la pida a Dios y le será dada, ¿no? Entonces dice que ese pasaje penetró en su corazón con una fuerza como nunca había sentido en su corazón, sabiendo que él necesitaba la sabiduría de Dios y que la única persona que le podía dar la completa seguridad de que era la verdad era el propio Dios. Entonces tomó la decisión de preguntarle a Dios y una mañana se retiró a un bosque cercano a su casa, se arrodilló y empezó a orar a Dios. Y precisamente después de estar orando a él, dice, literalmente, relatan sus palabras, que vio una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de su cabeza y que esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre él. Dice que en medio de la luz vio a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos, llamándole por su nombre, le dijo, José, este es mi hijo amado, escúchalo. En esta ocasión, José Smith vio al padre y al hijo, y el padre presentó al hijo, el hijo le habló, José le preguntó qué iglesia era verdadera, y Jesucristo le dijo que ninguna tenía la verdad plena, que todas se habían alejado del evangelio primitivo de Jesucristo, y que mediante él, si era fiel, podría de nuevo ser restaurada la iglesia. A esta manifestación divina siguieron otras, como todos conocerán, el ángel Moroni, muy famoso, que le dijo que habían unas planchas de oro que tenían la historia de una rama del pueblo de Israel que salió 600 años antes de Jesucristo y fue al continente americano llevado por la mano de Dios, que escribieron en estos registros, que luego él tradujo por el don y el poder de Dios, y es lo que conocemos hoy en día como el Libro de Mormón. Además de estas manifestaciones, tuvo otras, las cuales, por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan se le aparecieron y le dieron el sacerdocio, la autoridad del sacerdocio, igual que Cristo se la dio a ellos. Ellos se le aparecieron y le dieron la autoridad del sacerdocio para predicar el evangelio y para administrar sus ordenanzas. De esta manera se organiza la iglesia en 1830 y a partir de ahí está la iglesia organizada. Brevemente, lo que podemos aprender es que José Smith, en unos minutos de esa visión celestial que vio al Padre y al Hijo, pudo aprender más de la Trinidad o de la naturaleza de Dios que todos los teólogos y filósofos que habían
hablado o consensuado o opinado acerca de esta cosa. Y lo hizo de la forma bíblica. La forma bíblica es la revelación. El Señor siempre ha llamado profetas, el Señor siempre se ha comunicado con sus profetas. Moisés, Isaías, Juan recibieron revelaciones, vieron a Dios y hablaron con él y recibieron instrucción de él. Es algo que muchos dicen que es increíble, por supuesto, que hay que tener fe. Todas las cosas de Dios pueden ser increíbles cuando se requiere nuestra fe, pero es la manera que Dios lo ha hecho y lo hizo con José y lo hace a través de los profetas modernos, que hoy tenemos todavía un profeta moderno. Y no es algo aislado ni algo extraño. Tenemos un ejemplo bíblico, el ejemplo de Esteban. En Hechos 7, 55-56 se nos relata cómo Esteban, antes de morir apedreado, tuvo una visión y vio al Padre y al Hijo. Vio al Hijo a la derecha del Padre. Y testificamos de que tal como Esteban lo vio, José Smith lo vio. Y ahí se muestra claramente que hay dos personajes separados, diferentes, que en unidad es un único Dios, pero están separados. Hasta aquí mi respuesta. Bueno, Santiago, entonces concluyo por lo que usted nos está argumentando, es que a José Smith no le fue revelado algo diferente a lo que es la Trinidad, le fue revelada la Trinidad y que él vio al Padre y al Hijo, vio dos personas de la Trinidad. Él solamente ve a dos personas de la Trinidad, no ve a la tercera persona. ¿Es así? Correcto. El Espíritu Santo como Espíritu no es visible y vio al Padre y al Hijo. Y no es trinitario porque los trinitarios, aunque representan siempre la iconografía, es de tres seres separados y el Espíritu Santo representado por una paloma como símbolo, como señal del Espíritu, pero realmente el ver a dos personas separadas va en contra de la Trinidad bizantina, que dicen que es un solo ser, una única sustancia y una única materia. Por lo tanto, no es ni similar al trinitarismo ni al unicitarismo en este sentido. Es el triteísmo que decíamos antes, que para nosotros es la verdadera Trinidad bíblica, la verdadera naturaleza del Dios de la Biblia. Bueno, entonces, usted nos dice que ustedes tienen la verdadera Trinidad bíblica. Nosotros creemos en ello, claro. Lo afirmamos por la Biblia y por las revelaciones que tenemos en el Libro de Mormón y revelaciones modernas, que están también en otro libro que se llama Doctrina y Convenios, que son revelaciones modernas que recibió el profeta José Smith y algunos otros profetas, donde claramente se manifiesta que hay tres personas separadas y diferentes, que son un único Dios en propósito y en obra. Que lo enseña la Biblia, ¿no? Sí, lo que pasa, Santiago, es que los trinitarios, aunque creen lo mismo, pero ellos, para no caer en el triteísmo que dicen ellos, entonces dicen que son tres, pero no, en realidad no son tres. Sí, nosotros somos sinceros, completamente sinceros. Y aunque nos acusen de monoteístas, de herejes, acúsennos de lo que quieran, pero nosotros decimos lo que creemos y lo decimos con toda sinceridad y lo decimos con toda claridad. No nos andamos con tapujos ni con incongruencias. Pueden creerlo o pueden condenarnos, pero es lo que creemos y lo manifestamos con toda humildad y respeto hacia los demás. Sí, ellos dicen son tres personas diferentes y distintas, pero unidas en un propósito, en una misma sustancia. Entonces, eso son las ¿cómo se puede decir? Incongruencias, son las cosas que ellos mismos se están, no se ponen de acuerdo, sí. son argumentos que ellos mismos se oponen o son contrarios. Un argumento afirma y el otro lo niega. Ellos mismos entran a una afirmación y a una negación. Entonces, pero ustedes sí abiertamente lo dicen. Bueno, entramos entonces, ya vemos que nos dice nuestro amigo Santiago de que la iglesia pues de los santos de los últimos días, que nosotros conocemos como los mormones, allá hay un caballero en el chat que se ha molestado porque he dicho que los mormones, pues así los conocemos nosotros. No sé si un caballero desde el Reino Unido se ha molestado porque he dicho mormones. El amigo bueno, si quieres que te explique un poquito esto. No es que nos molestemos, es que como mormones, y realmente somos cristianos, somos de la Iglesia de Jesucristo. Mormones es un mote, un apodo. Entonces, si solamente se nos llama mormones, se desvirtúa un poquito nuestra creencia y nuestra forma de ser y se puede malinterpretar. Entonces, estamos haciendo mucho énfasis últimamente en que en vez de mormones nos llamen santos de los últimos días o miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que es un poco largo, pero es la verdadera esencia de nuestra fe y de nuestra creencia. Entonces, no es que nos moleste porque el Libro de Mormón para nosotros es la palabra de Dios,
pero que queremos que se nos conozca más como miembros de la Iglesia de Jesucristo que como mormones en ese sentido. Entonces, siempre hay alguno que se molesta. Perdónalo. Lo que pasa es que se les conoce, pues, sí. A ver, de pronto, no sé desde cuándo, pero yo veo la Iglesia mormona hace mucho tiempo y anteriormente mormones, y cambiaron ya después el logo a Santos de los Últimos Días, cambiaron, eso fue un cambio. Y el mismo libro llama libro mormón, entonces por el libro mormón se les llama Correcto. mormones. No es un apodo, es por el libro, no se les dice así porque sea un apodo, sino por el libro mormón, son mormones. Y anteriormente se llamaban la Iglesia mormona, que vino a hacer el cambio a los santos de los últimos días. No, Iglesia mormona nunca nos hemos llamado oficialmente. A veces a lo mejor se ha podido usar el nombre por costumbre, porque como todo el mundo lo usaba, pues nosotros también, pero Iglesia mormona nunca ha sido parte. La Iglesia, cuando se restaura, se llama la Iglesia de Cristo, y unos años después una revelación da el nombre de la Iglesia, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nunca nos hemos llamado como Iglesia mormona nosotros mismos, pero no nos molestaba el término. De un tiempo a esta parte sí que se ha hecho énfasis en que no usemos tanto ese término para que no nos crean que somos unos bichos raros, una gente extraña, pero no, tampoco nos ofende, porque el libro de Mormón para nosotros es la palabra de Dios. De alguna manera es como los cristianos nunca se llamaron cristianos a sí mismos, eran santos. Cristianos, todas las epístolas de Pablo llamaban a los hermanos los llamaban los santos de Galacia, los santos de Tesalónica, saludos a los santos. Ellos a sí mismos no se llaman cristianos, era un mote, un apodo que les pusieron en Antioquía, ¿no? Y santos aparece como unas 100 veces y cristiano solo aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento, o sea que es algo parecido. Listo, Santiago. Bueno, para recapitular, ya hemos escuchado que nos dice Santiago que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, pues conocida como la Iglesia mormona, pues discúlpame porque así pues la conocemos nosotros. No pasa nada. Creen en la Trinidad, que ellos dicen que tienen la Trinidad bíblica, que su fundador José Smith no recibió una revelación de que Jesucristo sea el único Dios, que José Smith no recibió esa revelación, sino que recibió la revelación de la verdadera Trinidad, el Dios o el triteísmo, ¿sí? El Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas totalmente diferentes, 3 dioses totalmente diferentes. Ahora, la tercera, también nos dice el amigo Santiago que ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como está en Mateo 28:19 y como también está consignado en el libro Mormón. La tercera pregunta es, ¿creen ustedes que Jesús, usted ya nos dijo que pues que su fundador no recibió esa revelación de que Jesús sea el único Dios, como creemos los pentecostales del nombre? Usted ya nos dijo que creen en la Trinidad verdadera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La tercera pregunta es, ¿creen ustedes que Jesús es el único Dios y Padre? O sea, el único Dios y Padre, que además de Él no hay otro Padre y además de Él no hay otro Dios. ¿Creen ustedes eso? Pues no, tampoco creemos eso. Como hemos dicho antes, creemos que hay 3 dioses que forman la Trinidad verdadera bíblica, el triteísmo real. Como justo lo estábamos comentando, en muchos debates que he visto entre unicitarios y trinitarios, siempre se hacen preguntas que no pueden responder ni unos ni otros. Unos porque realmente aparecen 3 personas en las Escrituras y otros porque esas 3 en realidad no son una sustancia. Nosotros creemos que tenemos una respuesta para esto, que es más o menos lo que estoy contando ya. Lo que pasa es que, lógicamente, a ninguno de ustedes les va a gustar, ni unicitario ni trinitario les va a convencer, pero nuestra postura es, dijéramos, la que resolvería todas las incongruencias de las que estábamos hablando. Creemos en ese triteísmo divino, que es una unidad bíblica, y básicamente, recordando lo que he dicho al principio, aparte en Génesis 1, por ejemplo, como ejemplo, para que vea que esto es así, como lo explica la Biblia, en Génesis 1 no aparece Jehová, aparece Elohim. Solo aparece Elohim. Elohim es un plural, todos lo sabemos, pero nosotros creemos que además de plural es el nombre del Padre. El Padre se llama Elohim. También se utiliza como plural, también se utiliza como título, dignidad o poder, e incluso para algunas personas. Génesis, a partir del capítulo 2 en adelante, aparece ya Jehová acompañando a Elohim, y la pregunta sería ¿por qué? Si es todo uno solo o una única persona,
porque esa diferencia, esa separación del relato cronológico a lo que unos interpretan. Bueno, nosotros creemos que Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento, tal como dice Juan 1, Jesucristo preexistió, estaba en el principio con Dios antes de la creación del mundo, que como espíritu fue Jehová en el Antiguo Testamento y que luego se encarna a través de la encarnación y se convierte en Jesucristo, Redentor y Salvador nuestro. Y que Él fue como uno de nosotros, por eso también nosotros creemos en la resistencia de todo el género humano, no solo la de Jesucristo. Pero hay un problema que es una pregunta que, esta sí que no la he oído nunca en ningún debate. Jesucristo resucitó con su cuerpo, y Colosenses 2:9 nos dice que en Jesucristo habita corporalmente la divinidad, es decir, que el cuerpo nunca es desechado y el cuerpo no es algo que se pueda desechar o que sea... No, Pablo lo define como templo de Dios, y si en él mora la divinidad, puede morar la divinidad, es que el templo es importante. Y si Cristo resucita con su cuerpo, esto hará imposible la doctrina, con todo mi respeto, de la unicidad y la doctrina de la Trinidad bizantina o clásica. Porque ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? Cristo resucitó con su cuerpo y se manifestó con su cuerpo. Ya no podría ser un solo Dios único, ni podrían ser tres de la misma sustancia. Pero, en fin, ese es otro tema que lo dejo ahí. Lo que pasa es que a veces, tanto unos como otros, como nosotros podemos hacerlo, los árboles no nos dejan ver el bosque a veces. Y tenemos que aprender a distinguir lo que es simbólico de lo que es literal, y tenemos que ver los contextos y las cosas. Tenemos que abrir un poquito la mente. Es como la Santa Cena. Cuando Jesucristo instituyó la Santa Cena, tomó el pan en representación de su cuerpo y el vino en representación de su sangre. Esto es algo simbólico, esto no es literal. Si lo tomamos literal, pues se convierte en algo que es realmente extraño e inconcebible, ¿no? Por lo tanto, la Trinidad para nosotros es triteísmo, y solamente hay muchos versículos que podría citar, pero solamente voy a citar un versículo en el capítulo 17 de Juan, donde explica, es que claro, diáfano y muy sencillo, lo que es la verdadera Trinidad, la verdadera naturaleza de Dios. En Juan 17, el 11, podríamos leer todo el capítulo, pero el versículo 11 y el 20 al 22 lo explica muy claro. Dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Vemos al Padre, al Hijo, se están hablando, se están comunicando, son diferentes, y dice, para que sean uno, nuestros discípulos como nosotros. ¿Qué significa? ¿Que uno cuando cree se fusiona con la Trinidad? No, es una unidad. Y lo reitera en el 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. Esa es la unidad de la Trinidad. Los santos, los miembros de la Iglesia, los discípulos son uno en voluntad y en propósito, pero no son ni físicamente ni únicamente. Igual que el Padre y el Hijo son seres diferentes y separados. Exactamente igual. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Para nosotros está claro y diáfano que la verdadera unidad de Dios es la unidad de los miembros de la Iglesia, de los discípulos, de los santos. Es una unidad en propósito, no una unidad física, sino una unidad de trabajo, de obra, de mente y de voluntad. Por lo tanto, para nosotros la Trinidad es triteísmo, como lo explica en Juan 17, uno en voluntad y en propósito. Hasta aquí esta pregunta. Gracias. Listo, Santiago. Bueno, hemos escuchado al amigo Santiago, pues ellos no creen que Jesucristo sea el único Dios, no creen que Jesucristo sea el único Dios y Padre, como creemos los pentecostales del nombre de Jesús, la Iglesia Pentecostal Unicitaria. Santiago, bueno, esa sería ya la última. Bueno, me quedaría un poquito de la cuarta, que solo he citado al final. No sé si quiere que comente un poquito más del bautismo, de la forma del bautismo. Sí, pero porque solo... déjame formularte la pregunta, por favor. Correcto, perdón. Déjame formularte la pregunta, gracias. Santiago, los pentecostales apostólicos del nombre bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. La pregunta es, aunque aclárenosla, amplíenosla por favor, ¿bautizan ustedes de esta misma manera?
o bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo hacen? Ya usted no lo había respondido, pero amplíenos eso. ¿Bautizan ustedes en el nombre de Jesús? Eso no lo había respondido. ¿Bautizan ustedes en el nombre de Jesús como bautizamos los pentecostales apostólicos del nombre de Jesús, la iglesia pentecostal del nombre alrededor del mundo? ¿Bautizan ustedes en el nombre de Jesús o bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Contéstenos, por favor. Vale, pues como antes nos adelantamos un poquito, que me parece muy bien porque así lo hacemos más dinámico y más entretenido, pero como había comentado, le comenté el final de esta pregunta, no lo voy a repetir, pero voy a intentar explicarlo con la Biblia solamente y con una fórmula que quizás ustedes no sé si se han dado cuenta o no conocen y que yo creo entender que es para poder comprender mejor esto. Primero, Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Hechos 28, 19, bautizándolos. Discúlpame, Santiago, Sí. sería bueno que me contestaras primero la pregunta y después sí el argumento. ¿Bautizan ustedes en el nombre de Jesús? Bueno, sí, bueno, ¿Bautizan ustedes en el nombre de Jesús como lo hacemos los pentecostales apostólicos del nombre? ¿O bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cuál es el bautismo? ¿Ustedes bautizan en el nombre de Jesús? ¿Sí o no? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la escritura que le leí antes en Tercer Nefi, que decía que bautizaréis en mi nombre utilizando la fórmula de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que esa es la clave. Es que no hay contradicción. La aparente contradicción se explica con sencillez cuando me dejen explicar un poquito esto, que es lo que estaba intentando. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 19, Jesucristo nos dice, así bautizaréis. Y esa es la fórmula. Luego, sin embargo, como usted dice, en Hechos 2:38 ya empieza diciendo que Pedro bautizó a 3.000 personas y fueron bautizados en el nombre de Cristo. Pero esto es Pentecostés, es unos días después del mandamiento. ¿Qué pasa? Que los apóstoles iban por libre, que desobedecían a Jesucristo, que Jesucristo se equivocó y ellos lo rectificaron, o tiene otra explicación, porque luego también en 3 ocasiones más, en Hechos 8:16 y demás, 19:5, se repite también esta misma fórmula, que fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Significa que hay dos formas o que una es correcta y la otra no es correcta? Que la correcta es la que hicieron y se relatan hechos. Pues voy a darle mi explicación y luego volveremos al principio. ¿Qué significa? La clave sería, ¿qué significa bautizar en el nombre de Jesús? Yo creo que con el libro, con la lectura del Tercer Nefi lo dice muy claro. Bautizaréis en mi nombre y de esta manera lo haréis, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la clave. Que bautizar en el nombre de Jesús significa hacerlo a la manera que le enseñó, que es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. De hecho, una vez vi uno de sus debates, lo explicaba, era este tema, y el pastor trinitario que explicó, creo que lo explicó muy bien. Bautizar en el nombre de Jesús significa hacerlo a la manera que él ordenó. No significa que no se haga en el nombre de las 3 personas de la Trinidad. Significa hacerlo de la manera. Y hay un ejemplo para que comprendamos, porque cada uno dirá que sí, otro dirá que no, pero es que hay un ejemplo en la Biblia que nos muestra de que esto es así. Por ejemplo, cuando Jesucristo instituye la Santa Cena, él toma el pan y lo parte diciendo, comer esta en memoria de mi cuerpo, y toma el vino y dice, bebed esto en memoria de mi sangre. Todos sabemos que la Santa Cena o la Eucaristía, que llaman los católicos, es recordar el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, en Hechos 27, por ejemplo, dice, estaban reunidos para partir el pan. No menciona nada del vino. ¿Qué significa? ¿Que no tomaban vino? Luego en Hechos 2:44 dice lo mismo. No se menciona el vino. ¿Significa que no tomaban vino, que solo tomaban pan? No. Significa que se escribe de forma abreviada. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, no sé si lo verán aquí porque está muy chiquitito, pero se llama sinécdoque. Sinécdoque, pueden buscarlo en internet. Sinécdoque es una figura retórica que significa que se explica la parte por el todo o el todo por la parte. Para que lo entendamos, por ejemplo, había un rebaño de 300 cabezas de ganado. Ese rebaño no significa que solo fueran cabezas, que no hubiera cuerpos, que las vacas no tuvieran cuerpos. Significa que se abrevia y se resume. Eso es una sinécdoque. También, por ejemplo, tengo 3 bocas que alimentar. No significa que en mi casa tenga 3 bocas. Significa que tengo 3 personas a mi cargo. O, por ejemplo, España jugó contra Colombia un buen partido.
No significa que los 47 millones de españoles estuviéramos contra los no sé cuántos millones hay de colombianos jugando al fútbol, sino los 11 jugadores de fútbol que representaban. Esto es una figura retórica que se llama sinécdoque y que, tal como aparece en Hechos 27, del pan, es una abreviatura, es una forma de hablar. Entonces, decir, bautizaban en el nombre de Cristo no significa que no se utilizara al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Significa que se hacía la manera que Cristo había ordenado, y es una manera abreviada de hablar, algo que utilizamos constantemente en nuestra vida, abreviamos para no estar repitiendo siempre las mismas palabras. De hecho, cuando nos llaman mormones es por ahorrar, somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que es muy largo. Dicen mormón y te quedas más corto y te quedas más rápido, ¿no? Por lo tanto, es algo que es completamente claro y diáfano. Ni la fórmula en el nombre de Jesús sería correcta, ni hay dos fórmulas, porque algunos dicen, bueno, cualquiera de las dos vale. No, el Señor dijo en Efesios, a través de Pablo de Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay una forma de manera, y la forma de manera es la fórmula que enseña Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es que si no estaríamos desacreditando a Jesucristo, estaríamos yendo en contra de la palabra de Jesucristo, que es la más válida de todas. Y como hemos leído, en 3 Nefi 11 dice, de esta manera bautizaréis en mi nombre. Bajaréis al agua y lo bautizaréis diciendo, habiendo sido autorizado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera y esa es la explicación bíblica y que el libro de Mormón corrobora de que la fórmula correcta es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto termino. Gracias. Bueno, si Santiago me permite hacer este comentario sin entrar en Por polémica, supuesto. Pues la verdad yo no encuentro ninguna distinción, aparte de algunos tecnicismos, ¿sí? Entre lo que es la Trinidad mormona y o la Trinidad de los Santos de los últimos días y lo que es la Trinidad clásica. No, aparte de algún tecnicismo de que es que nosotros no creemos en 3 dioses, sino en 3 personas, una misma sustancia. Eso es un tecnicismo. Entonces, porque creen lo mismo, el bautismo es lo mismo, el argumento de acerca del nombre de Jesús es el mismo, ¿sí? Con el mismo argumento, he debatido el mismo argumento con pastores, teólogos, eruditos, todo es el mismo argumento. Y aparte del argumento que usted nos dijo al principio de esta su intervención, de que era que algunos decían que los apóstoles se habían equivocado, que eso era solamente para los judíos, porque así cuando yo comencé mi investigación sobre este tema, pues pastores llegaban a esa conclusión, es que Pedro se equivocó. Usted lo comentó, es que los apóstoles apenas era para los judíos. Ese era, pero ahorita todo el mundo concuerda de que el bautismo es en el nombre de Jesús porque es bajo la autoridad o el mandato que Jesús dio. O sea, no encuentro ninguna, de verdad, a Santiago se lo digo, no encuentro ninguna diferencia. Pasamos a la quinta pregunta, ¿me parece? Correcto. Bueno, la única diferencia sería de que en nuestras creencias se incluye el libro de Mormón y aquí lo dice clarito que es así. Que coincidamos con ellos, pues estupendo. Coincidimos con algunos, por lo menos. Con ustedes, lamentablemente, no. Sí, No pasa sí, nada. o sea, No pasa nada. lo que le faltaría al trinitarismo clásico, como usted lo llama, es que abracen el libro mormón, no más. Bueno, pues ahí está. Algún día a lo mejor lo abrazan. Hay muchos que lo respetan, a lo mejor no creen en él, pero lo respetan como un libro sagrado. Y pueden, aunque no lo acepten completamente, pero saber que no es, como muchos dicen, una novela o un invento del siglo XIX o una historieta, ¿no? Que realmente es un libro histórico antiguo, está demostrado que es un libro histórico antiguo y que para nosotros es la palabra de Dios. Igual que para la Biblia, para muchos no lo creen y muchos no aceptan a la Biblia como la palabra de Dios. Hay más personas creo que rechazan la palabra de Dios de la Biblia que la creemos completamente. Pero bueno, eso es cada uno, la fe de cada uno. Bueno, vamos a la última pregunta y de verdad estoy muy complacido de que el amigo Santiago Lázaro esté aquí. Habíamos hablado con Santiago de hace unos meses, bastantes meses atrás, de que íbamos a hacer esto. Uy, hace que 7 meses, 8 meses, Santiago. Por lo menos estábamos esperando, sí. Sí, estábamos con Santiago de hacer este programa y gracias a Dios se dio la oportunidad. Es muy rico, enriquecedor. Todos aprendemos. La verdad he aprendido yo. A mí me gusta aprender mucho y he aprendido hoy, como decimos por acá, un chorro. Es decir, muchísimo, ¿no? No sé cómo dirán
bueno, acá le llamamos jerga, Sí, estas jerga, sí, palabras, también. ¿ya? Un chorro, he aprendido un chorro. Bueno, la última pregunta para nuestro amigo Santiago es, ¿Jesús para ustedes es Padre e Hijo aparte del Dios Padre? Repito, ¿Jesús para ustedes es Padre e Hijo aparte del Dios Padre? Bueno, pues mi respuesta sería que no. Como ya he argumentado en las anteriores preguntas, creemos en el Dios el Padre, que es diferente a Jesucristo, que es Dios Hijo, y diferente al Espíritu Santo. Son tres dioses diferentes, separados físicamente. Creemos que Dios es nuestro Padre, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que no somos criaturas, que somos hijos de Dios, y por lo tanto un destino y naturaleza divina. Creemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor, y creemos que es nuestro Salvador y Redentor, el gran Jehová del Antiguo Testamento y nuestro Salvador, Emmanuel, en el Nuevo Testamento. Como he dicho, Jesucristo es el primogénito en espíritu, unigénito en la carne. Jesús es el verbo, de que nos hablan en Juan 1. Es preexistente en el espíritu como cada uno de nosotros, y lo dice en Hebreos 2, 14 al 18, dice que él fue exactamente como uno de nosotros. Él, en su humanidad y en su forma fue completamente igual que nosotros. Por lo tanto, si Jesucristo fue preexistente en espíritu, nosotros lógicamente tenemos que ser preexistentes en espíritu, aunque hay muchas otras escrituras, y este sería otro tema, la preexistencia, que ya he debatido en algunas otras ocasiones con hermanos evangélicos y con católicos. También he debatido este tema, lo he debatido con evangélicos y con católicos acerca de la preexistencia humana. Pero bueno, es para nosotros Jehová en el Antiguo Testamento, Salvador en la carne, como cada uno de nosotros, y para nosotros claramente en el Nuevo Testamento diferencia el Padre del Hijo. Por lo tanto, en ese sentido somos trinitarios puros, en el sentido, y lo reconozco, y así lo creemos, de que hay tres personas diferentes y separadas. Y creo, aquí podríamos hablar otro tema, se ha discutido muchísimo, pero bueno, cuando se habla de la voluntad del Padre y del Hijo, se ve que hay dos seres diferentes. Cuando Jesucristo dice que el Padre da testimonio de mí y el testimonio de dos personas es verdadero, demuestra que hay dos personas diferentes y separadas. Cuando Jesucristo ora al Padre, se ve que hay dos personas diferentes. En el bautismo se ve que hay tres personas que intervienen de forma diferente y separada, y hay muchísimos más ejemplos que en eso nos hacen completamente trinitarios. En cuanto a la pregunta, supongo que me viene a hacerla por la escritura que ustedes citan mucho de Isaías 9:6, en la cual Isaías, profetizando de Jesucristo, lo denomina como consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ustedes alegan que Jesucristo es el Padre, y son una única persona, porque aquí dice que es el Padre eterno. Pero nosotros lamentamos discrepar con esta definición, y de alguna manera voy a explicarlo muy brevemente, y lo voy a justificar además con el libro de Mormón, que lo explica perfectamente. Cuando Isaías habla de esto, habla de atributos, no dice cualidades, no dice que Jesús sea el Padre, Jesús sea un consejero o sea un príncipe, aunque todo lo es, pero son atributos, no características. Por ejemplo, cuando dice que es consejero, ¿qué es un consejero? Una persona que aconseja a alguien. Entonces, esto derribaría, con todo mi respeto, la unicidad, porque ¿a quién va a aconsejar Jesucristo? Tiene que aconsejar a otra persona, tiene que aconsejar al Padre en este caso. Por lo tanto, esto apoyaría la Trinidad frente a la unicidad. También dijo en otra ocasión, el Padre mayor es que yo. Por lo tanto, vemos que él como consejero tiene un respeto y una sumisión al Padre completa, que lo vemos en las Escrituras. Dios fuerte, bueno, pues Dios fuerte es el Dios todopoderoso. En Apocalipsis 1:8 nos habla de que Jesucristo es el Dios todopoderoso, por lo tanto es el Dios fuerte. Príncipe de paz, todos sabemos que Jesucristo enseñó la paz y vendrá a reinar en paz durante 1000 años, y por lo tanto es el príncipe de paz. Y Padre eterno, ¿qué significa entonces ese atributo de Padre eterno? ¿Cómo lo podemos entender, que a Jesucristo se le llame Padre eterno? Pues la Biblia lo explica, pero el libro de Mormón lo remata completamente. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué se le llama Padre eterno? Pues por muchas cosas, pero básicamente yo he destacado dos. Porque es el creador de la tierra y porque es el redentor del mundo. Es el Padre de la tierra. Juan 1:3 dice que por él fueron creadas todas las cosas. Es el mismo Jehová del Antiguo Testamento que es el creador. Por lo tanto, como creador de la tierra, es el Padre de toda la tierra. Y como redentor y salvador del mundo, es el redentor de toda la humanidad, es el Padre de la salvación. Como dice Isaías 49:26, Jehová fuerte, vuestro redentor y salvador.
Entonces, Él es el Salvador de toda la humanidad y, por lo tanto, es el Padre de la salvación. En este sentido, es en el sentido en que nosotros creemos que Jesucristo se le puede llamar el Padre. Y precisamente vamos a verlo en dos escritos del libro de Mormón que reiteran esto y de una forma clara. Por eso siempre digo, muchas personas dicen, pero si con la Biblia tenemos todo lo necesario para la salvación, ¿para qué queremos el libro de Mormón? Digo, pues precisamente para esto. Porque si tenemos la Biblia, ya hay 6.000 o 7.000 religiones cristianas. ¿Por qué? Porque la Biblia la interpretan de diferentes maneras. Pero si juntamos la Biblia y el libro de Mormón, tenemos solamente una posibilidad de entender la doctrina correcta. Claro, hay que aceptarlo, por supuesto, hay que creer, hay que orar, hay que meditar, hay que recibir una respuesta del Señor. Nosotros invitamos a todas las personas a que lean el libro de Mormón y a que le pregunten a Dios el verdadero, no que me crean a mí, sino que lo lean y vean el poder que tiene ese libro. Si entran en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, pueden conseguir un libro de Mormón gratis. Se lo mandan a casa y puede usted leer y meditar al respecto para ver si es la palabra de Dios. Y como decía, en Mosías 3:8, acerca de por qué es el Padre de la tierra, Jesucristo, nos explica. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Precisamente aquí lo dice. ¿Por qué se le llama al Padre? Porque es el Padre de la tierra. Y con respecto a nuestra salvación, en Éter, y con esto termino, Éter 3:14, leemos. He aquí, está hablando Jesucristo, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Por lo tanto, de Jesucristo es el Padre de nuestra salvación y nos convertimos en hijos e hijas de Cristo cuando aceptamos el Evangelio y nos acercamos a Él y aceptamos su voluntad y procuramos ser sus discípulos. Por lo tanto, creo que ha quedado claro con la Biblia y con el libro de Mormón, bajo nuestra forma de ver, que el título de Padre es real como título, pero no significa que Jesucristo sea el Padre, sino que se le puede llamar Padre como Padre de la tierra y como Padre de nuestra salvación. Muchas gracias. Hasta aquí. Bueno, vuelvo y lo repito, no encuentro ninguna desviación a lo que nos dice nuestro amigo Santiago Lázaro acerca de lo que cree la Trinidad. Nosotros, los unicitarios del nombre, creemos que Jesucristo es el único Dios y Padre, ¿sí? Único Dios y Padre, que además de él no hay otro. Eso es lo que creemos nosotros, pero se nos ha acusado de decir que nosotros estamos cerca de la doctrina de los mormones o de los santos de los últimos días, porque confesamos que Jesucristo, él solo, él es el todo en todos, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Éter, como lo ha leído el amigo Santiago, Éter 3, verso 14, dice, he aquí yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo, he aquí yo soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. Entonces hemos escuchado lo que el amigo Santiago nos ha dicho. ¿Cómo es que ellos creen que Jesucristo es el Padre y el Hijo? Jesucristo es el Padre porque es el Padre de la creación, es el Padre porque es el Padre que nos redimió, como lo dice allí. Entonces, esto mismo, cuando los amigos trinitarios clásicos, como lo llama el amigo Santiago, confiesan lo mismo. Cuando nosotros decimos es que Jesucristo fue llamado Padre, dicen sí, pero es que llamado Padre porque como es creador, también Jesucristo es Padre en la creación. Él es el Padre de los redimidos, de la iglesia, de los hermanos, etcétera, etcétera. En realidad es el mismo concepto, es la misma predicación, aunque estén bajo diferentes títulos de iglesias, ¿sí? Entonces, no sé si tendrás algo más que argumentar o ya procedemos a la despedida, Santiago. Yo te agradezco mucho el habernos aclarado todo esto. Santiago. Pues sí, no, que me estaba desconectado el micro. Que básicamente es eso, no tengo nada más que añadir. Son nuestras creencias, en nuestra fe, con la Biblia, con el libro de Mormón. Ambos reiteran esto y
y es lo que creemos, no hay nada más. Ustedes creen o interpretan de otra manera y lo respetamos completamente. Nosotros no condenamos a nadie, nosotros no mandamos a nadie al infierno, nosotros no llamamos hereje a nadie, no verán en nuestras publicaciones o en los discursos de nuestros apóstoles o nuestros líderes que hablen del infierno de los demás o de la condenación de todos los demás. Nosotros somos en eso muy, muy universalistas, no, sin serlo, pero somos mucho más universalistas que los demás, nunca condenamos a nadie, respetamos a todos. Nuestra idea y nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra premisa es: trae la luz que tengas y únela a la luz que tengamos nosotros y veamos cómo podemos iluminarnos uno a otro. No condenamos a nadie. Creemos que todas las iglesias tienen parte de verdad, pero algunos principios se han corrompido o se han cambiado o se han malinterpretado. Y nosotros creemos que por medio de la restauración de Jesucristo, por medio de profetas modernos, por medio de revelación divina, tenemos la plenitud del Evangelio, pero no despreciamos ni desechamos a los demás. Y buscamos, de alguna manera, llevarnos bien con todos, respetar a todos, y creemos que Dios salvará a todas las personas de buen corazón, independientemente de la fe que tengan, y porque, entre otras cosas, no creemos en el infierno tradicional tampoco de la misma manera, pero eso sería otro tema. Pero vamos, queremos y abrazamos a todos nuestros hermanos y pensamos siempre en las cosas que nos unen antes de las que nos separan con nuestros hermanos cristianos. Bueno, Santiago, para mí fue un honor haberte tenido el día de hoy en este canal Pentecostal, la Unicidad Única Verdad de Dios. Un honor, de verdad, y haber aprendido mucho más acerca de ti. Te agradecería, ahorita por el interno, que podamos cuadrar otros programas. ¿Estás interesado? Sí, por supuesto, encantado de hablar de cualquier tema. Listo. Santiago, muchas gracias. El Señor Jesucristo te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Amén. Bueno, como ya agradecemos a nuestro amigo Santiago por haber estado con nosotros el día de hoy, ya saben, por favor, denle me gusta a la conferencia o a esta entrevista, denle me gusta y compártala y saque de allí lo que al máximo, lo que le pueda ayudar para su ministerio. ¿Listo? Dios les bendiga a todos. No se olviden, compartan y denle me gusta. ¿Listo? Y hermanos, por favor, escríbanme, llamen, Messenger, WhatsApp, ahí tienen mi número, escríbanme, llámenme, déjenme sus preguntas que serán contestadas en vivo, en medio de una conferencia por su canal pentecostal. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Gracias, Santiago, Dios se guarde, hasta la próxima.